Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31. Acabamos de estudiar el reinado de Josías, que fue un rey excelente, hijo de Manasés. Manasés fue un hombre realmente hijo también de un buen rey que fue Ezequías. Ezequías restauró la adoración a Dios que se había olvidado en Judá. Su hijo, no sabemos por qué motivo, su hijo fue el peor rey que tuvo Judá. Derramó mucha sangre inocente. Según la tradición, él mató al profeta Isaías, lo aserró a la mitad, metido en un tronco, y derramó muchísima sangre. Josefo dice que la sangre corría como ríos por Jerusalén todos los días de los decapitados que había. Era una cosa tremenda. Y el Señor da una sentencia, pero la hace durante los años de Ezequías sobre Judá, que el Señor la va a raer. Ahora, eso no lo hace nada más porque el Señor quiere hacerlo, sino lo hace, de hecho, contra su voluntad. Cuando vemos las profecías de Jeremías, el Señor le dice a su pueblo: tú eres mi amor y te tengo que despojar, te tengo que arruinar porque tú te has rebelado contra mí. Y nos dice justamente que de este rey Josías que acabamos de estudiar, nos dice en el versículo 25 del capítulo 23 que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Aunque Manasés al final se arrepiente, el pecado que había cometido y los pecados que hizo y la forma en la que hizo nuevamente a caer en la idolatría a Judá fue tan terrible que el Señor ya no quiso perdonar. Y lo dice aquí y lo va a repetir más adelante nuevamente, que el Señor, por causa de Manasés y de la cantidad de sangre inocente que derramó, el Señor no va a perdonar. Pero también vamos a ver aquí que muere este Josías y 3 de sus hijos van a ser reyes por turno. Los 3 terriblemente malvados. Y nos preguntamos cómo puede ser que de un padre que es tan buscador de Dios y que respeta al Señor, y como dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, ¿cómo no lo pudo delegar a sus hijos? Bueno, ¿saben por qué? Porque el Señor no tiene nietos, tiene solamente hijos. Y cada persona tiene que buscar a Dios en su propio corazón. La maldad está allí para tentarnos y no hay excusa ninguna para caer en pecado. El Señor ve todas las cosas como son y nosotros tenemos que tener temor de Dios para volvernos a Él. Hemos recibido el Evangelio de gracia, hemos recibido la salvación de gracia, pero mis amados, necesitamos mantenernos en santidad. De otra manera, de nada nos va a servir el haber recibido. Dice Pedro: aquellos que se regresan al mundo, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¡Wow! O sea que sí se puede perder la salvación si yo me descuido, pues lo dice Pedro, lo dice el Señor. De cualquier manera nos dice aquí que era, el versículo 31, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. O sea, no su padre literalmente, pero Manasés y los otros reyes que hicieron cosas malvadas delante del Señor. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Esto es muchísimo dinero. 100 talentos de plata son como casi 3,5 toneladas de plata, y el talento de oro son 34 kilos de oro. Es muy especial esto porque Faraón Necao, en tiempo de Josías, iba a pelear contra los de Babilonia, los caldeos que estaban en el norte. Ellos estaban peleando contra Asiria también. Asiria ya había perdido fuerza. Y Josías le sale al encuentro a Faraón
Y Faraón le dice, mira, no te metas conmigo, yo no vengo a pelear contigo, yo solamente voy a pelear allá contra los caldeos y necesito pasar por tu territorio. Pero Josías le salió al encuentro no queriéndolo dejar pasar, entonces lo mató ahí en ese momento. Y ahora ya hace que Judá sea su vasallo y que le pague tributo. Entonces le pone esta multa de 100 talentos de plata y uno de oro y quita a este rey. Dice, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, o sea, hermano del otro, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro macizo a evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Entonces nos dice aquí que era de 25 años Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebula, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, tal como su hermano también. Y entonces dice que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que hay un momento en donde la potencia es Asiria, y también es otra potencia Egipto, aunque no tanto, pero siempre Egipto lo veía Israel como algo de apoyo para poder utilizar. Contrataban mercenarios para que los libraran de la guerra de otras gentes, de sus enemigos. Aquí ya había perdido la batalla Faraón con Nabucodonosor, y Nabucodonosor en este momento empieza ya a ser potencia mundial. Dice aquí que se rebela contra él, y el motivo por qué se rebela es porque aunque Nabucodonosor llega e invade a Jerusalén, de repente tiene que regresarse porque se muere su padre, y también había otros problemas que tenía de guerra. Todavía no tomaba el control así absoluto, completo, como potencia fuerte como iba a ser más adelante. Y por eso, como se regresan y del sitio de Jerusalén, este Joacim que lo ve ahí dice, bueno, ahora no tengo por qué estarle pagando yo tributo a Nabucodonosor, porque quién sabe si va a ganar o va a perder allá la guerra, y se rebela contra él. Este Joacim, ustedes, para que tengan bien clara la película de lo que está sucediendo aquí, sería bueno leer las profecías de Jeremías. Jeremías, justamente en estos reinados, desde Josías en adelante, desde Ezequías, pues Josías, Joacim, todos estos hasta la caída de Jerusalén, están las profecías de Jeremías. Jeremías estaba escribiendo un rollo en donde estaba hablando profecías en contra de este rey. Entonces Baruch era el escriba y Jeremías era el que le dictaba las profecías, y lo leyeron en el templo. Baruch lo escuchó la gente. Entonces mandaron traer a los príncipes le pidieron a Baruch que leyera nuevamente el rollo, lo oyó y dice, esto lo tiene que oír el rey. Y cuando el rey empieza a oír las profecías de Jeremías en contra de él, no termina de escucharlo, toma el rollo, lo rompe, lo corta con un cuchillo y lo tira en el fuego. Y después el Señor hace que Jeremías vuelva a escribir lo mismo que había escrito antes, más otros juicios encima de esto. Pero Joacim andaba tratando de buscar a Jeremías para matarlo, y el Señor, bueno, lo esconde junto con Baruch, y no sucede esto. Dice, Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, nuevamente se repite aquí, y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por lo tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sí está escrito, y las tenemos aquí. Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque
el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, todo el territorio que había conquistado ya el rey de Egipto se lo quitó. Todo el territorio de Judá e Israel. Ahora, en el libro de Crónicas se menciona que Joacim fue encadenado con cadenas de bronce para ser llevado a Babilonia. No se dice literalmente que fue llevado a Babilonia, nada más que lo encadenó Nabucodonosor para llevárselo a Babilonia. Hay una profecía en el capítulo 22 de Jeremías, en donde Jeremías habla de él. De hecho, tal vez podemos leerla rápidamente, hablando de Joacim, y dice en el versículo 18, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Y saben, nos dice Josefo que Nabucodonosor, aunque en el momento quería llevarse a Joacim a Babilonia y estar medio tranquilo, y ustedes saben que Nabucodonosor tenía un fusil muy cortito, ¿verdad? De repente se arrepiente de hacer eso y mata a Joacim ahí mismo en Jerusalén y lo echa afuera de las murallas de la ciudad y dice que no lo entierren, que lo dejen ahí. Hay otra profecía en Jeremías donde dice que su cuerpo va a estar a la intemperie, al calor del día y al frío de la noche también. Entonces, no hay contradicción entre Crónicas y Segunda de Reyes, solamente que la historia completa la vemos de esta manera cuando lo estudiamos así como lo hemos explicado ahora. Terrible, terrible rey. Bueno, y dice que entonces viene en su lugar Joaquín, su hijo. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusa, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¡Wow! Esto se repite y se repite y se repite y se repite. Y por eso vemos nosotros que el Señor dijo, yo ya voy a desechar a Judá. No solamente por los pecados de Manasés y pobrecitos los demás reyes que van a ser buenos, igual el Señor los va a quitar. No, eran gente realmente perversa. Era gente que estaba adicta al pecado, tal como sucede en nuestros días, en nuestros diferentes países, que la gente está rechazando a Dios. Lo ha rechazado nacionalmente ya. Y están aceptando y adoptando prácticas malvadas que Dios no aprueba. Y como Dios no las aprueba, la gente no quiere meterse con Dios, no quiere hablar de Dios. Y dicen, no me juzgues, no juzgues la forma de vida que yo tengo, déjame en paz. Pues el Señor está airado. Y si el Señor tuvo que hacer esto con Judá, ¿qué es lo que va a tener que hacer con Estados Unidos, con México, con Colombia, con los países que se han rebelado? Todo el mundo entero está en rebelión contra Dios, unos más que otros. Qué terrible, pero esa es la verdad. Entonces se hizo lo malo ante los ojos del Señor. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Y entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Josefo dice que eran 10,830. Y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahora, Daniel y sus 3 amigos, que nosotros los conocemos más con el nombre que les puso después Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron llevados a Babilonia en la primera vez que vino Nabucodonosor a sitiar. Pero también fue llevado cuando era niño, cuando era jovencito, era un muchacho, no niño pero joven,
Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel vivió en Babilonia, pero estuvo profetizando contra Judá. Desde Babilonia el Señor le revelaba las situaciones que estaban pasando en Judá y desde allá escribía sus profecías. Tremenda situación. Es más, el Señor le da varias visiones de toda la maldad que estaban haciendo la gente. Y es muy interesante también leer Ezequiel para darnos cuenta que estamos más o menos en la misma época. Ezequiel un poquito más adelante que Jeremías, porque Jeremías es antes de que la caída de Jerusalén, pero él continúa viviendo, como vamos a ver en un momentito más. Entonces dice que también asimismo se llevó cautivos, dice el versículo 15, a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, también hijo de Josías, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ahora, de 21 años era Sedequías, nos dice aquí, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Wow. Increíble, increíble. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora, ¿saben? Una de las cosas que va a suceder aquí, cuando veamos la caída de Jerusalén, bien interesante que sucede, el hecho de que el pueblo, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero es interesante cuando Jeremías, Nabucodonosor lo deja que haga lo que él quiere. Le dice que si quiere ir a Babilonia, él va a cuidar de él, o si se quiere quedar en Jerusalén, que estaba totalmente destruida porque la van a acabarla completamente. Y van a dejar solamente a la gente pobre, la gente culta, la gente que tenía, como que eran artesanos y que sabían hacer cosas, se los llevaron a Babilonia. Todos los nobles fueron llevados allá. Mucha gente fue muerta, muchísima fue muerta, pero los que no fueron muertos fueron llevados a Babilonia. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver ahora que lleguemos a esa parte. Nos dice entonces que vino la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El detalle es este: yo no sé por qué la gente que estaba allí, estos reyes como fueron puestos, no se daban cuenta de que estaban sufriendo justamente porque no estaban sirviendo a Dios. Van a estar totalmente engañados. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con Jeremías. Jeremías les va a decir que todo lo que han sufrido, porque siempre lo estaba diciendo, era por culpa de la rebelión que ellos tenían con Dios, y Dios los estaba desechando. Pero ellos no le van a creer a Jeremías. Ellos van a decir: tú eres mentiroso, porque también había falsos profetas y había falsos sacerdotes también, hipócritas, que no servían a Dios, servían a los ídolos, y pensaban que por estar sirviendo a los ídolos les iba a ver bien, y que por el hecho de que ya no estaban sirviendo a los ídolos, ahora les estaba yendo mal. Entonces había una confusión tremenda en la mente de la gente, como hay mucha confusión en la mente de mucha gente el día de hoy. Nos hemos dado cuenta nosotros a veces que cuando venimos delante del Señor, a muchas personas les suceden situaciones adversas. Estaba yo muy bien antes, cuando vivía en el mundo, antes de que me convirtiera, y de repente me hago cristiano y me da tal enfermedad, o me hago cristiano y se me muere mi pariente, o me hago cristiano y me corren del trabajo. Bueno, a veces cuando me hago cristiano el Señor me da bendiciones, pero a veces vienen pruebas a mi vida para que yo manifieste realmente lo que hay en mi corazón. El Señor quiere sacar a flote lo que hay en mi corazón. Y esta gente ya se había hecho sordos. De hecho, es en Jeremías donde el Señor le dice a Jeremías que le diga a la gente: ustedes tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no oyen.
Y como no quieren ver, están ciegos. Y como no quieren oír, están sordos. Y es lo que sucede cuando Cristo trajo el Evangelio y empezó a hablar en parábolas. Dijo, yo les hablo en parábolas porque ellos teniendo ojos no quieren ver. Y no quieren escuchar, no quieren ver, no quieren ser sanados, no quieren recibir el Evangelio para ser sanados, no se quieren convertir. Y qué terrible es eso. Porque ¿saben qué? Kenny dijo hace un momento que escuchó en el radio esta pregunta que hizo este hombre que dijo, ¿qué será mejor? ¿Qué es lo que la gente más quiere? ¿Una vida larga o una vida feliz? ¿Cómo vivimos nosotros una vida feliz? Con el Señor. Porque cuando nosotros queremos vivir una vida en el pecado es divertido el pecado, pero no nos llena de gozo, no nos da esa paz que nosotros necesitamos, sino nos deja un mal sabor de boca. Y eso es lo que Satanás quiere. Nos engaña un poquito, pero después nos deja con esa situación. Cuando nosotros llegamos delante del Señor, tal vez al inicio sentimos mal, nos sentimos, porque la espada de la palabra quebranta. Y cuando venimos delante de Dios realmente venimos con un corazón contrito y humillado. Y eso es una cosa triste. Pero la Biblia dice, hay tristeza que es para salvación. Una vez que pasa esa tristeza y viene la reconciliación con el Señor, es ese gozo inefable que no lo podemos explicar. Pero después viene el enfriamiento, muchas veces en la vida del cristiano, y casi por lo general nos sucede a todos. Y el Señor nos tiene que dar el mensaje que le dio a la iglesia de Éfeso: vuélvete a tu primer amor, acuérdate de dónde te has caído, acuérdate de los momentos que tuviste con el Señor en el pasado, en donde estabas súper contento con Él. Acuérdate del mejor momento que has tenido en tu relación con Dios y vuélvete allá, dice el Señor. Yo te quiero ahí en ese momento. Ese es el gozo que nos va a mantener a nosotros firmes con el Señor. Y esta gente aquí, confundidísima, haciendo lo malo. Claro, la religión que ellos estaban, o más bien la idolatría que ellos estaban practicando, venía con mucha sensualidad. Se han hecho excavaciones de la época de la caída de Jerusalén, porque se puede ver ahí cómo fue quemada la ciudad, se puede ver los escombros en las excavaciones, y se han encontrado en las casas ídolos, multitud de ídolos, muñequitos de metal, mujeres desnudas, tenían pornografía en muñequitos, y esos eran sus ídolos. Entonces, era atractivo a la carne ese tipo de adoración, y por eso estas personas estaban rendidas y vendidas a este tipo de prácticas. En el capítulo 25 de Segunda de Reyes, vamos a ver ahora la caída de Jerusalén. Sedequías prácticamente va a ser el último rey que va a tener Jerusalén. Bueno, va a haber otro más que se va a quedar ahí, pero es aquí, durante el reinado de Sedequías, que va a caer Jerusalén. Se va a cumplir el juicio que Dios había hablado por medio de sus profetas. Nos dice que aconteció que a los 9 años del reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. O sea, en el año 9 empezó el sitio, y en el año 11 estuvo sitiada por 2 años por lo menos. ¿Se imaginan ustedes? La gente no tenía comida y empezó a haber plagas ya también. El Señor empezó a traer el juicio sobre Jerusalén, y dice que pues a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó,
habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla. El Ribla era un lugar que estaba al norte del territorio de Israel y era donde tenía su cuartel en este momento Nabucodonosor. Y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¡Wow! Saben, había la costumbre, y hasta no hace muchos años en Persia se dice que cuando conquistaban el reinado, ¿verdad?, le sacaban los ojos a los posibles herederos al trono para deshabilitarlos. Jeremías hace una profecía y algunos pensaban justamente, los sacerdotes que estaban en aquel entonces, según Josefo lo dice, que había una contradicción de profecías, porque Jeremías estaba diciendo que iba a llegar Sedequías e iba a ver al rey de Babilonia, le iba a ver sus ojos, ¿verdad? O sea, iba a estar en su presencia y que iba a ser llevado a Babilonia. Pero esta gente interpretaba, aunque no era lo que decía Jeremías, que entonces Jeremías estaba diciendo que iba a llegar viendo a Babilonia. No obstante, Ezequiel, el profeta Ezequiel, si vamos nosotros al capítulo 12 de Ezequiel, hace una profecía bien especial. Dice así, en el versículo, me parece que es el versículo 13, dice, el 12 dice, y al príncipe que está en medio de ellos, a Sedequías, llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Tal cual acabamos de leer que se escaparon abriendo una brecha por la pared. Pero dice aquí, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y ahí morirá. O sea, Nabucodonosor lo apresa, hace sentencia sobre él, degolla a su familia, a sus hijos delante de él, es lo último que él ve, le saca los ojos y lo lleva a Babilonia preso y ya muere. Pero nunca ve a Babilonia. Se cumple tal como está la palabra de Dios en el profeta Ezequiel. Y dice que fue llevado con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Aquí nos dice, versículo 8, que fue en el mes quinto a los 7 días del mes. ¿Saben ustedes que también en el mes quinto, a los 7 días del mes, fue cuando Tito llegó e invadieron y quemaron el templo en Jerusalén? Fue exactamente la misma fecha. Impresionante, ¿verdad? Pero es cierto. Y quemó la casa de Jehová, dice, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que se habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, los incensarios, cuencos, los de oro en oro, los de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, casi 10 metros de altura con todo, y el capitel estaban las columnas estas grandísimas. Había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Ahora, aquí nosotros vemos que se están llevando todos los utensilios, y que va a hacer Nabucodonosor, los va a poner en la casa, en el templo de su Dios, porque él adoraba
a otros dioses, a otros ídolos. Después tiene una conversión genuina Nabucodonosor, como lo vamos a ver en el libro de Daniel, que Daniel, todo ese periodo de 70 años que va a ser, porque no habían cumplido desde la época de los reyes. No cumplieron el mandamiento que el Señor había dicho, que dejaran descansar la tierra un año. Después de cada 6 años, deberían que dejarla descansar un año. El Señor les dijo, si ustedes hacen eso, yo les prometo que en el año 6º yo les voy a dar 3 tantos. Van a cosechar el triple, para que tengan para el año que no van a sembrar la tierra, que comer, y para que tengan el año que la van a sembrar, que todavía no va a producir hasta el siguiente año, yo les voy a dar el triple. Y como ellos no dejaron descansar la tierra, el Señor dice, ahora le dice en Jeremías, ya que ellos no quisieron hacer descansar la tierra, yo le voy a dar el descanso a la tierra. 490 años fueron los que ellos estuvieron ahí, entonces yo les voy a dar ahora 70 años para que tenga su sábado la tierra. Entonces los echa fuera. Claro, nos dice aquí que Nabuzaradán dejó a los pobres de la tierra para que labrasen las viñas, o sea, prácticamente para que recogiesen el fruto de lo que ya estaba sembrado allí, no tanto para volver a trabajar la tierra, porque el Señor dijo, yo le voy a dar su descanso, y le dio su descanso. Entonces, tomó el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardias de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, donde estaba Nabucodonosor. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Ahora, podemos decir, bueno, pobres sacerdotes, ¿por qué los matarían? Y en realidad, ¿saben? Estos sacerdotes eran sacerdotes falsos. Era gente que estaba en contra de Dios. Justamente el Señor le muestra a Ezequiel, le da una visión de los sacerdotes. Dice, están en el templo, pero no están adorándome a mí, están adorando el sol. Y sus mujeres también están adorando al sol, a la diosa de la fertilidad también. Y le da una visión, el Señor lo lleva en espíritu al templo y lo mete en una de las cámaras que había alrededor del templo, porque el templo tenía cámaras alrededor de diferentes cosas. Y había pornografía, dice el libro de Ezequiel, en la pared. Dice, eso es lo que está en el corazón de estos sacerdotes, esos sacerdotes falsos. ¡Qué cosa tan terrible! O sea que no por el hecho de que una persona se pare a predicar en el púlpito y sea el ministro de Dios, garantiza de que sea un verdadero cristiano. Puede hablar muy bonito, puede tener milagros. En aquel entonces, dice el Señor, van a venir algunos diciendo, Señor, Señor, ¿qué no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No resucitamos muertos y echamos fuera demonios? El Señor no les va a decir, ¿cuáles muertos, cuáles demonios? Nunca hicieron eso. No, el Señor no les va a negar eso, porque tal vez sí lo hicieron, y lo hicieron por el poder de Dios. No lo hicieron porque estaban haciendo magia, lo hicieron por el poder de Dios. Y que no predicamos mucho, Señor, y muchos se convirtieron con nuestras campañas, y no ministramos a muchísima gente. Y dice, yo les diré en aquel día, apartados de mí, malditos, ¿qué? Hacedores de maldad. De hecho, yo, que estoy aquí en este púlpito predicando, me dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir un juicio más severo. Dios va a ser más severo conmigo que con una persona que no se levanta y se pone a predicar y a compartir la palabra, porque yo tengo esa gran responsabilidad. Y mis amados, lo digo con temor y con temblor, porque yo digo como el apóstol Pablo, yo no he llegado todavía ahí. Que yo ya haya alcanzado aquello por lo cual ha sido alcanzado, todavía no llego a eso. Yo sé, mi conciencia, mi corazón me lo dice. Mi esposa que me conoce les puede platicar. Por fuera tal vez mucha gente habla flores de los siervos de Dios. Oye, qué bien, mira, qué honesto la persona, y cómo compartió y abrió su corazón y transparente. No, el que conoce mi corazón es Dios. Yo ni siquiera lo conozco, porque engañoso es el corazón, mis hermanos. Y estos hombres eran perversos, y el Señor hizo justicia en el momento que fueron llevados delante de Nabucodonosor. Porque como dije,
Al pobre Jeremías estos hombres lo querían matar, porque había falsos profetas que estaban profetizando va a haber paz. Por eso es que los reyes se rebelaban también. Había profetas que decían, Dios te va a dar victoria sobre los caldeos. Pues entonces no les voy a pagar ya más tributo. Y el Señor le dice a Jeremías, ay de esos profetas que profetizan paz y que hablan cuando yo no les he dado ningún mensaje. Y el falso profeta, yo calculo que estaba convencido de que estaba hablando de parte de Dios, pero era un falso profeta. Su corazón estaba mal delante de Dios. No es que Dios lo engañe, simple y sencillamente que la persona es una persona que no es transparente y no busca al Señor, y entonces el Señor le da un corazón engañoso. Hablando del tema de esto, de cómo es que el Señor nos habla a nosotros, estaba yo escuchando un mensaje del pastor Chuck que me tocó muchísimo y dice, el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. O sea, mi espíritu no va a estar a pleito con el hombre para siempre. Pero ¿saben qué, mis amados? Es una bendición que el Señor esté a pleito con nosotros cuando nos portamos mal. Es una bendición que el Espíritu esté contendiendo con nosotros cuando nosotros estamos en pecado. Y mientras esté contendiendo el Espíritu de Dios con nosotros, hay una oportunidad. Porque hay un momento donde el Señor dice, se acabó. Dije que mi Espíritu no va a contender con el hombre para siempre, hasta aquí. Y cuando el Señor desecha a alguien, ya no tiene temor de Dios, ya no tiene dolor por el pecado, ya no se siente mal por pecar. Cuando el Señor lo abandona. Hay un versículo en Juan donde el Señor dice, los fariseos no podían creer. Ya no era que no querían, al principio no querían, pero ya después el Señor que los abandona, ya no podían. Dice también allí en Hebreos que aquella persona que peca deliberadamente y está pecando y resiste al Espíritu, llega el momento en donde Dios ya no lo renueva para el arrepentimiento. Ya no se arrepiente. El Espíritu de Dios ya no contiende. Así que dejemos que el Espíritu del Señor contienda cuando estamos mal y hagamos un examen de conciencia diario y a toda hora, Señor, ayúdame. Con un corazón quebrantado, volvámonos a ese primer amor, busquemos, recordemos los tiempos antiguos que estuvimos, en qué momento fue donde yo estaba en el punto más alto en mi relación con Dios para volverme allí. Y por eso dice a la iglesia en Éfeso, por tanto, arrepiéntete. 3 cosas, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído y vuélvete a esas primeras obras. Esas 3 cosas hay que hacer. El pobre Jeremías, como dije yo, esta gente decía, mata a ese hombre, mata a ese profeta falso, porque está hablando que vamos a ser entregados en manos de los caldeos. Este es un hombre, está debilitando las manos de la gente, de los que pueden pelear, de los varones de guerra. Él les está quitando el ánimo, porque el mensaje de Jeremías es, no se resistan al rey de Babilonia, cuando llegue ahí, entréguense y les va a ir bien. Se los van a llevar cautivos a Babilonia, pero está bien, no se resistan. Había poca gente que sí prestaron atención a este mensaje y fueron llevados a Babilonia tranquilos. Pero había muchos que decían, no, pero está debilitando las manos de la gente, mátalo. Y cuando el rey Sedequías, que era un rey que tenía un carácter muy débil, se juntaba con Jeremías en privado y le decía, a ver, dime exactamente qué es lo que Dios te dice que va a pasar. Pues dice Dios que te entregues al rey de Babilonia y te va a ir bien. Te va a perdonar la vida a ti, te va a llevar a Babilonia y vas a estar bien. Vas a estar bien, entrégate pacíficamente. Ay, es que no puedo porque aquí la otra gente con la que tengo ahí, mis capitanes y todo eso, quieren pelear. Y no puedo entregarme así. Bueno, si no te entregas, entonces te va a ir mal. ¿Verdad? Te va a ir mal. Y le decía, bueno, mira, no le digas a nadie que tuvimos esta conversación. Después, estos hombres, estos capitanes, le dicen no conviene que esté vivo este hombre, no conviene que ande ahí predicando, anda alborotando a la gente. Y les dice, bueno, se los entrego en sus manos, pero haga con él lo que quieran. Y lo meten en una cisterna, en un pozo, con lodo para que se ahogara ahí y se muriera. Y después un eunuco lo manda a sacar ahí nuevamente. Y pobre Jeremías estaba en un momento en donde incluso le dijo al Señor, Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque esta gente no me cree. Dice, pero me consumía la palabra de Dios
y lo tuve que decir, se tenía que hablar. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Saraías, hijo de Tanhumet, Netofantita, estos nombrecitos, ¿verdad? Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Nos dice también Josefo que fue advertido Gedalías de que Netanías lo quería matar. Y él dijo: no, ¿cómo me va a matar si yo lo estoy haciendo bien? No te puedo creer. E incluso dice Josefo que él hizo el comentario: bueno, mira, si me va a matar, que me mate, pero sería una canallada que yo lo mate, porque le decían: mira, nosotros lo podemos matar, y ni se cuente, nadie va a saber. Pero él dijo: no, yo no quiero que eso suceda de esa manera. Entonces, pues, así es como sucede el asunto. Ahora, nos dice que levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. En el profeta Jeremías 42 dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y toda esta gente, y le dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, o sea, la gente que había quedado, pues de muchos que hemos quedado pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías dice: eso voy a hacer. Y ellos dijeron: todo lo que Jehová nos respondiere, dice, se les voy a decir lo que Dios me va a decir. Y dice el versículo 5: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciésemos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. La voz de Jehová, lo que te dijere, eso vamos a obedecer, para que obedeciendo nos vaya bien. ¿Ok? Pero después pasa el tiempo y les viene a decir el mensaje. El Señor dice que no se vayan a Egipto, porque ellos ya estaban: nos vamos a ir a Egipto, porque aquí va a venir después, acaban de matar a Gedalías, y va a venir Nabucodonosor, se va a enojar y nos va a matar. Y le dice: no, el Señor dice que si se quedan aquí, les va a ir bien. Pero si se van a Egipto, ahí les va a ir muy mal. El Señor los va a entregar en mano de los egipcios y los van a matar. Entonces ellos después le dicen en el capítulo 43, versículo 16: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¡Wow! Sino que ciertamente pondremos por obra la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre hemos sido consumidos. ¡Wow! ¿Qué tan ciego puede estar la gente, verdad? Pensando de esta manera tan contraria. Bueno, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Marodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Ya era otro rey que vino después de Nabucodonosor, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los otros reyes en Babilonia que con él estaban, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Señor, gracias te damos por tu palabra, cómo nos instruye, Señor, en una forma tremenda en
las cosas ejemplos que vemos, Señor, de tu fidelidad hacia aquellos que te obedecen, hacia aquellos que se muestran obedientes a tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros a ser obedientes también, Señor, y dar fruto a 100 por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.